Buenas tardes. Nada, bueno, yo soy Marta de Transitando, la entidad que está organizando estas actividades en el marco de la Feria Sosteniblemente, que llevamos ya haciendo 4 años, esta sería la 4ª edición, y que hemos tenido que reconvertir en un formato un poco diferente, ¿no? Porque bueno, pues los años anteriores hacíamos una feria con expositores, talleres, charlas, en la sede de la Casa Encendida, y bueno, pues este año hemos optado por hacer este formato más pequeñito online, porque la situación sanitaria pues no nos permitía hacerlo como otras veces, que esperemos retomarlo en algún momento. Bueno, pues esta feria, la filosofía de esta feria ha sido siempre acercar a las personas ideas, herramientas, experiencias, para poco a poco pues ir cambiando nuestros hábitos del día a día y contribuir pues a un mundo más sostenible y más habitable. Y bueno, pues este es la cuarta actividad. Empezamos el jueves y esta mañana hemos tenido esas actividades. Y bueno, la última sería mañana. Estaba programada un paseo en bici por Madrid, también para visitar pues diferentes ideas de sostenibilidad dentro de la ciudad, pero se ha pospuesto para el 7 de marzo por las condiciones meteorológicas. Por si alguien se quiere apuntar, pues que lo sepa. Luego pasamos el enlace, por el chat. Y nada, pues presento a Marta y a Paula de Te Estoy Poniendo Verde, que son las que van a hacer este taller. Y nada, pues os dejo con ellas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, somos Marta y Paula. Hola, de Te Estoy Poniendo Verde. Bueno, ya vamos a empezar a compartir pantalla para luego no estar trasteando con el ordenador y que podáis ir viendo de lo que estamos hablando. Bueno, dar las gracias un año más a Transitando, a Marta y a Juan en este caso, y a la Casa Encendida por acogernos un año más en esta feria. Como decía Marta, bueno, pues nos encantaría poder estar con vosotras en un taller presencial, pero bueno, pues nos lanzamos con esta nueva modalidad para Te Estoy Poniendo Verde, que nosotras somos más como todas de poder veros, escucharos y tocar la tierra, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Pues bueno, bienvenidas a nuestro taller Ciudad Verde Gente Feliz. Muchas gracias por haberos apuntado. Como habréis visto en el texto de difusión del taller, el taller está abierto a todos los públicos, entonces eso significa que hay gente de diversos perfiles y diversas edades. Nos llegó a través del formulario que había familias que se apuntaban con peques, entonces a estas familias les hemos enviado un material complementario porque la presentación que vamos a hacer nosotras está más enfocada a personas adultas. Entonces, estas personitas pequeñas que están en su casa tienen este material por si les apetece hacerlo junto a sus familias y si no les apetece ahora, pues bueno, ya tienen esas actividades para ir haciendo en casa. Entonces, pues empezamos. Queríamos antes de todo enfocar un poco el taller, que conocierais qué vamos a hacer a lo largo de él. Entonces, bueno, hemos hecho aquí un pequeño resumen. Empezaremos hablando de los beneficios de las ciudades verdes y desmontando algunos mitos, ¿no?, que creemos que son siempre los que dan al traste con nuestras ganas de tener plantas en casa, en nuestras oficinas, y que al final, bueno, todos esos falsos mitos nos frustran y nosotras siempre defendemos que las mataplantas no existen y que lo que nos falta es información. Entonces, bueno, hablaremos de eso al principio y después ya nos meteremos en faena, primero haciéndonos las preguntas que nos parecen más importantes a la hora de empezar a diseñar nuestro espacio, que es conocernos, lo primero, nuestros gustos, nuestras necesidades, qué queremos de ese espacio,
y también las características de dónde van a ir esas plantas, ¿no? De dónde hemos pensado que es su mejor ubicación. Y a partir de ahí ya iremos seleccionando las mejores especies para encontrar el flechazo vegetal, que es como lo llamamos nosotras, que es la garantía de éxito siempre. Sí, os pedimos que se me olvidó deciros si tenéis a mano, no sabemos si estáis cogiendo apuntes, pero a la hora más del propio diseño, sí tenéis que tener un papel en blanco y un lápiz para hacer como vuestro diseño de manera pues, manual. El tema preguntas, dependiendo del número de personas que vayamos viendo que están, lo vamos a manejar en principio con el chat, como después de cada bloque daremos ahí unos momentitos y si tenéis alguna pregunta, pues nos la ponéis en el chat o alguna reflexión y la vamos comentando juntas. Si luego vemos que es un grupo más pequeño y podemos intercambiar a viva voz, pues sería genial. Pero bueno, que eso os lo vamos diciendo. Entonces, bueno, comenzamos con un poco de contexto, porque en realidad Te estoy poniendo verde surge de un deseo que tenemos las dos del cambio de nuestras ciudades, ¿no? Y de nuestros entornos. Nosotras nos dedicamos a crear espacios verdes en las ciudades porque vivimos en Madrid y no solamente en las terrazas de las personas, sino que soñamos con cambios a todos los niveles, ¿no? En la oficina, como decía Pau, en los patios de los colegios de nuestros hijos y de nuestras hijas. Siempre decimos que nos apetece como traer el bosque o el campo a las ciudades. Y por eso nos gusta mucho nombrar a este taller Ciudad Verde, Gente Feliz, porque está claro que vivir en una ciudad más verde y más amable pues mejora la calidad de vida de todas las personas y obviamente del planeta. Queríamos cambiar también un poco el enfoque, no solamente de beneficios que nos aportan a nosotras, que igual nos parecen más evidentes, sino también de los servicios socioambientales que nos regala la naturaleza en este caso. Y sí que es verdad que afortunadamente ya empieza a haber ese cambio de paradigma de intentar planificar el diseño de las ciudades teniendo en cuenta e integrando la biodiversidad. Os hemos puesto por aquí en grandes titulares algunos de esos beneficios. Tener zonas verdes en nuestras ciudades y diseñar las ciudades de una manera más sostenible pues nos ayudan a mitigar el cambio climático, nos hace mejorar nuestra salud física y nuestra salud mental. La naturaleza nos abastece de sus propias materias primas y luego tiene esa parte de beneficios y servicios culturales, ¿no? Como utilizamos estos espacios verdes para hacer deporte, para pasear, para interactuar socialmente. Entonces eso es a nivel macro lo que consideramos y que por eso llamamos a este taller Ciudad Verde, Gente Feliz. No podíamos obviar el momento actual que estamos viviendo y si bien ya por lo menos nosotras estábamos convencidas de la necesidad de conectar con la naturaleza, bueno, claramente vivimos el año pasado unos meses terribles confinados en casa y se vio lo importante que fue para las personas. Bueno, primero las personas que tenían terraza pues vivieron el confinamiento de una manera un poquito más agradable o las personas que tenían balcón, pues también, ¿no? Esa necesidad de salir, de escuchar los pájaros, de tener plantas. Bueno, los chats y las redes sociales estaban llenas de hechos semilleros con unas cápsulas de café, he hecho esquejes con el poto que tenía, entonces quedó muy claro la importancia y las ansias de naturaleza que nos produjo estar en nuestro hogar, ¿no? Cuando ya pudimos salir, bueno, Pau y yo un poquito más adelante hicimos una mini campañita sobre el tema de la biodiversidad en Madrid. Normalmente en Madrid la gente no lo identifica como una ciudad en la que disfrutes de la naturaleza, haya una enorme biodiversidad, porque lo que queríamos era llamar la atención de sí está esa biodiversidad, pero normalmente no nos fijamos en ella. Y después del confinamiento y en el propio confinamiento, cuando pudimos salir y vimos cómo la naturaleza había tomado la ciudad, hicimos una mini campañita para que la gente nos mandara
fotos y bueno, esto es un mini ejemplo de las cosas tan bonitas que nos fueron enviando. Y la necesidad que vio la gente de tener sus casas. Mucha gente ahora nos está llamando que la terraza la tenía vacía y ahora tiene muchas ganas, no sabemos si por miedo a un posible nuevo confinamiento o porque realmente te das cuenta que tener plantas en tu casa, dentro o fuera, es muy agradable y te aporta muchísimas cosas. Bueno, aquí si hay peques, vamos a ir haciendo estas pequeñas incursiones, sería el momento como para que ellos y ellas hagan unas ideas que les hemos enviado en un documento, porque les estamos invitando a que trabajen el tema de Ciudad Verde Gente Feliz desde su perspectiva como peques. Vale, seguimos. Ahora ya los beneficios de las plantas en nuestro hogar, que es lo que vamos a trabajar. Nosotras insistimos mucho que tanto en el exterior, especialmente en el exterior como en el interior, tiene grandes beneficios. Aquí vemos 3 grandes bloques, que uno es la conservación de la biodiversidad. Teniendo plantas en tu terraza, en tu balcón, en tu jardín, estás ayudando a conservar esa biodiversidad, dependiendo también de la selección de plantas que hagamos. Luego Pau también nos explicará que nosotras siempre promovemos mucho una selección de plantas autóctonas o aclimatadas al clima de Madrid. No solamente para que no se te mueran, sino porque es una manera de fomentar la biodiversidad. Si tienes plantas con flores, si haces un hotel de insectos, estás atrayendo a insectos y les estás también protegiendo. Las islas de calor, si tenemos la gran suerte de conseguir el balcón que hemos puesto ahí de ejemplo, pues en verano en Madrid, en agosto, pues vamos a estar mucho más fresquitas, como si hay una gran arbolada en una calle central de Madrid, pues vamos a estar todos más fresquitos. Y la parte de jardín comestible, si nos animamos a tener un huerto o unas plantitas aromáticas, también ahí estamos fomentando el autoconsumo, el conocer o consumir alimentos de temporada. Entonces, todo esto, además de hacernos más felices porque tenemos verdor, pues estamos además ayudando a otras grandes cosas. Y en el interior, aquí os vamos a contar una de las grandes verdades verdaderas, que luego os diremos muchas. Mucha gente piensa, porque salió un estudio, que hay plantas de interior que purifican el aire. Uno de los ejemplos es la planta que salía anteriormente, que es la sansevieria. Pues esto no es verdad. Entonces, no, por muchas plantas que tengamos dentro de casa, es un porcentaje mínimo. Leíamos el otro día que tienes que tener miles de plantas en tu salón para que purifiquen. Entonces, lo mejor es, como siempre, y más ahora, ventilar la habitación y purificar de manera natural. Otro gran mito de las plantas de interior es ese miedo a tener plantas en tu habitación, en tu dormitorio, por ejemplo. Pues otra verdad verdadera es que no es peligroso. Tendríamos que dormir en un gran invernadero con muchas plantas para que nos robaran este oxígeno. Un artículo que leíamos también el otro día decía que si dormir con plantas fuera peligroso, dormir con otra persona supondría pues la muerte, ¿no? Como ponemos ahí. Entonces, está muy de moda y de hecho hay publicidad atrayendo a personas que se compren plantas purificadoras y la verdad es que no, ese no es el gran beneficio. Nosotras encontramos otros grandes beneficios muy relacionados con los cuidados también, ¿no? Que está un poco enmarcado también en el argumento de este año de la feria, que pueden ser pues algunos de estos que si vosotras ya tenéis en casa, pues seguro que ya los habéis vivido, ¿no? Tener plantas en casa te anima a observar, a aprender, a llevarte sorpresas, ha salido una hoja nueva o ha salido una flor nueva o que está pasando algo en la planta, ¿no? Y además observar respetando el ciclo de la planta y de la naturaleza. El antiestrés, si habéis trabajado con la tierra o en un huerto, es súper terapéutico el trabajo con las plantas y con la tierra, ese cuidado de tu jardín, lo que dicen de cultivar tu jardín, ¿no? Que es como cultivarte y cuidarte a ti misma. La paciencia, especialmente con los peques, es fantástico trabajar el tema plantas porque les enseña muchísimo a respetar los tiempos y la paciencia.
el trabajo en familia y la sensibilización, porque son actividades que podemos hacer entre toda la familia, pues como hoy, si estáis en grupo, solamente hacer el diseño de tu propio espacio en familia, pues ya es una actividad guay. Y la belleza, pues es evidente, ¿no? Que cuando entras a un lugar con plantas, pues ya simplemente te sientes como más feliz y es muy bonito entrar a un hogar verde. Vale. Sí, nos metemos ya en toda la parte de diseño. Queríamos sobre todo hablar de estos beneficios para animaros a reverdecer la ciudad desde lo pequeñito, ¿no? Que pueden ser nuestras ventanas, nuestros balcones, nuestro salón, y que todos podemos participar, ¿no? de esa ciudad más amable y sobre todo más agradable. Así que bueno, llega el momento del folio y el lápiz. Si no lo tenéis, pues hay que correr un poco, porque empezamos sobre todo a hacernos un poco de psicoanálisis y a pensar en quiénes somos, qué queremos, qué buscamos y sobre todo qué mitos tenemos instalados en nuestra cabeza y que nos hace pensar que no estamos preparadas para cuidar plantas, ¿no? Como si fuese una cosa innata que si no tienes mano, no tienes mano y jamás la tendrás, ¿no? Y nosotras, como antes comentábamos, creemos que está muy relacionado con la falta de información y sobre todo con muchos dichos que se han ido pasando de generación en generación y bueno, pues hoy más que nunca sabemos que las cosas cambian y que hay que adaptarse a los cambios y que, por ejemplo, cuando nos decían que los geranios se le daban bien a todo el mundo, era una época en la que no había plagas que llegaron para quedarse y que ahora mismo se están merendando todos los geranios tan espectaculares que ha habido siempre en Madrid en las terrazas, ¿no? Entonces, nosotras ahí lo que queremos decir es no eres tú, es una nueva plaga que llegó hace unos años y que hace que tener geranios cada vez sea más difícil. Otro ejemplo es la compra por impulso, ¿no? En un vivero. Compré una planta con una flor espectacular y nunca volvió a florecer. Y puede ser que es que no nos dieran toda la información, que es tan espectacular porque es efímera y nunca vuelve, o porque florece en otro clima y venía un poquito forzada la cosa, o que aguantaba el sol, pero claro, ¿qué sol, no? O qué riego necesita para aguantar verdaderamente ese sol, o aguanta el sol pero no el viento. Bueno, que hay como muchos matices que a veces no nos cuentan o que es difícil encontrar, ¿no? Si nos ponemos a investigar sobre esa planta y que nosotras lo primero que queremos es reflexionar sobre ello y quitarnos el dolor de ser mataplantas y no dejar de serlo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco el inicio para animaros a que empecéis a diseñar y la clave está en conocerse. Y en un primer momento, conocernos a nosotras mismas, por lo que hemos preparado así un mapita en el que os tendréis que identificar con esas tres posibilidades que os llevarán a un bloque de plantas y la idea es continuar ese camino hacia encontrar las ideales, ¿no? para nosotras y nuestro espacio. Así que os dejamos un momentito para que leáis, penséis y os identifiquéis con estas tres personalidades que nosotras planteamos. Sobre todo está relacionado con el tiempo que tenéis o queréis dedicar al cuidado de vuestro jardín o de vuestras plantas. Bueno, si ya todo el mundo sabe dónde está o dónde se ha colocado ya, aunque esto puede cambiar a lo largo del taller,
Pasamos a lo siguiente que tenemos que analizar, y esto ya sí que nos va a llevar un ratito más largo, y nosotras como lo hacemos siempre es en paralelo, es con el espacio como tal y respondiendo a una serie de preguntas. Por eso lo llamamos Mi jardín se parece a mí, porque dejamos como ese huequito a respuestas de preguntas más personales en las que pues, nos preguntamos qué nos gusta, qué queremos y qué podemos hacer, ¿no? Siendo bastante realistas, que al final es lo que nos va a llevar a un acierto. Y también hemos puesto tantas posibilidades porque no nos gusta ponernos límites, creemos que un jardín puede surgir en cualquier lugar, grande, pequeño, dentro, fuera, y por eso hemos dado todas las opciones de salón, cocina, baño, terraza, ventana, lo que se os ocurra. Vamos a empezar pensando que todo es posible, ¿no? Y luego si hay que cambiar alguna cosilla, pues bueno, siempre buscar alternativas, no rendirse. Decidís la zona donde os apetezca poner las plantas, ¿no? Eso sería lo primero. Y luego aquí os hemos puesto como otro ejemplo. En principio el de la derecha es como luego quedaría con las plantas, pero bueno, para que podáis ir ubicando también pues, los muebles o las ventanas, porque eso también nos va a ayudar con las preguntas que van más adelante. Sí, la idea es que dibujéis todo lo que tengáis y que vaya a influir en ese rincón verde, ¿no? Cómo es vuestro balcón, si es estrecho, si es más grande, qué cosas tiene vuestro salón, dónde están las zonas de paso, bueno, un poco lo que se os ocurra que creáis que es importante, lo añadéis a vuestro planito y luego ya todos estos iconos que nosotras hemos añadido para que veáis cómo va a ir evolucionando ese planito, o sea que vamos a trabajar sobre él, pero en un principio solo necesitaríamos el espacio y sus características en este momento, con su mobiliario y si hay macetas en exterior, pues las que ya tenéis, sobre todo por aprovechar. Nosotras también queremos trabajar con lo que ya tenemos y ver cómo podemos mejorarlo sin tener que hacer tampoco grandes inversiones, ¿no? Que es otra de las cosas que nos echa muchas veces para atrás y como creemos que todo es posible, pues vamos a reciclar al máximo. Así que nada, tenéis un ratito para pensar en el espacio y cómo es y qué tiene. Si hay peques por ahí también pueden empezar a trabajar estas ideas que son las que vamos a plantear ahora, el tema de cuidados y el tema de la luz en nuestra casa. No sabemos si hay alguna pregunta porque no somos capaces de ver el chat, así que vamos a seguir, ¿no? Seguimos y vais dibujando, si no. Sí. Antes ya de meternos en la parte de las preguntas, queremos deciros la verdad verdadera, más cruda de todas, que es que sin luz no hay plantas. O sea, si habéis elegido un baño sin una ventana, pues no es posible. La luz artificial no suple a la luz natural y bueno, pues habría que cambiar de estancia, que por eso decíamos que siempre hay alternativa, que un baño lleno de plantas siempre es muy atractivo, pero la luz es el factor más limitante que hay en el momento de seleccionar plantas. Entonces, dentro de la estancia que habéis elegido, identificad el lugar en el que lo vais a colocar y pensad si tenéis la suficiente luz. Nosotras siempre trabajamos con la regla de la lectura y es que si no puedes leer un libro sin encender una lámpara, una planta no va a sobrevivir en ese rincón. Y dentro de la luz ya está la orientación dentro del espacio. Esto estaría más enfocado al exterior, en el que siempre nos manejamos con
con los puntos cardinales, ¿no? y la pequeña descripción de qué pasa en cada una de ellas, aunque ahora veremos que hay otras cosas que influyen. Y requiere un poquito de observación. O sea, entendemos que a lo mejor esto hay que hacerlo mañana o pasado, pero bueno, explicarlo sobre la marcha y tomad los apuntes que necesitéis. En el sur normalmente hay muchas horas de sol directo. Vamos a necesitar plantas que aguanten pleno sol y también tendremos que pensar si estamos en un último piso, que siempre hay pues, más viento, un sol más directo, o si es un sur en el que pueden aparecer ciertas zonas más sombrías porque tengamos un edificio delante o bueno, pues algo que no haga que ese sol sea tan directo. Si estamos orientadas al este, normalmente lo que tenemos es sol a primeras horas del día y justo antes del mediodía. No llegan a ser las horas más fuertes y lo mismo pasa en el oeste en la hora de la tarde. Pero sí es verdad que Madrid tiene una característica que es que el oeste en verano suele ser bastante potente el sol, la caída del sol. Por eso ahí hemos hecho una distinción entre si en verano hace mucho calor, que trataríamos el oeste como si fuese sur, porque el sol sería igualmente duro, y si no es así, pues que de repente tengamos una edificación o algo que haga más suave ese sol tan potente en verano, pues las trataríamos como en el este, ¿no? Con un poquito de sol directo, pero la mayor parte del día pues a la sombrita. Y luego está la orientación norte, que siempre es luminosa, pero que es verdad que no tiene nada de sol directo. Y esto va a ser importante porque hay un par de cosillas también, verdades verdaderas, que están relacionadas con esa falta de sol directo en el exterior. Como veréis, en esta parte también hemos hecho una selección de grandes grupos de plantas para pro, medio y bajo, esa identificación que hemos hecho al principio, para que podáis ir viendo qué posibilidades tenéis a grandes rasgos que luego iremos aterrizando. En el caso de que sea un interior, igualmente influye la luz y sobre todo por lo que hablábamos antes, de sin nada de luz es muy difícil que pueda sobrevivir una planta o tendrá una fecha de caducidad y habría que hacer el mismo ejercicio. Es un espacio muy luminoso con ventanas cerca. Tengo luz gran parte del día aunque no sea directa y esto puede pasar incluso teniendo un espacio con mucho sol a través de las ventanas, que hayamos elegido el rinconcito de lectura más íntimo y que la luz no sea tan directa. Entonces tendríamos que hacer ese estudio en concreto del rincón que hemos seleccionado. Y ya es la última vez que lo decimos porque nos parece súper cruel, pero si hay que encender la luz, pues todavía podemos elegir otro espacio para tener nuestras plantas. Además de estos dos grandes bloques que nos parecen bastante importantes, sobre todo el tema de la luz, siempre hay otras preguntas que van a influir en la selección de plantas y que queremos que apuntéis en vuestro planito porque van a estar luego muy relacionadas con la selección. Y es que coloquéis, si estáis en interior, dónde están los radiadores, los aires acondicionados y si hay zonas de corrientes. También qué idea tenéis, ¿no? Y qué función queréis potenciar con esas plantas, que puede ser simplemente un adorno, o hay veces que lo que nos apetece es dividir estancias, o bueno, se nos ve mucho desde la ventana y a lo mejor si ponemos una planta, pues como que conseguimos ganar intimidad, tenemos una estantería súper grande y unas colgantes que quedarían fenomenal. Y en exterior, bueno, pues buscamos un poco lo mismo. ¿Dónde podríamos poner las plantas? Si es muy estrechito, si tenemos barandillas, cómo aprovechar el espacio, qué tipo de plantas, y en exterior también ya cabe la posibilidad de poder comérselas, que es otra de las cosas que muchas veces hemos intentado en una cocina, ¿no? Cultivar nuestras propias verduras o hierbas culinarias, que sería un poquito más fácil. Y salvo que tengamos una cocina con muchísima luz y sol directo, es complicadísimo, pero bueno, en exterior aquí ya sí cabe plantearse comerse el jardín.
y si estamos en exterior, bueno, pues si tenemos un grifo o no lo tenemos, ¿cómo vamos a regar? Es en interior también si es un sitio de paso, porque a veces no nos damos cuenta que pasamos todo el rato y si quieres poner una planta más grande, pues igual la estás rozando todo el rato y acabas con ella, que nos ha pasado a veces cuando nos han pedido plantas grandes y no se han dado cuenta que realmente no es un buen lugar para ellas. Pues dejamos un ratín porque ya vamos a dar la respuesta o la solución a todas esas preguntas y vuestra identificación, y ir ya conduciéndonos hacia un grupo de plantas que nos vaya bien a todas. En este capítulo ¿Qué planta pongo? También hablamos de lo poco que creemos en las plantas de interior y de lo que nos puede confundir, ¿no? En un vivero, y esto nos facilita mucho, las plantas suelen estar repartidas por grupos. Tenemos las plantas de interior normalmente en un invernadero, tenemos plantas de sol, tenemos plantas de sombra, y por eso la importancia de identificar esa orientación. Pero hay dos cosillas que nosotras creemos que nos pueden llevar a error. Y una es que las plantas de interior no existen, y lo que son plantas de climas más cálidos, muchas veces tropicales, que bueno, encuentran en nuestros hogares, nuestras oficinas, un ambiente un poco parecido, pero que en Madrid aún empeora el que sea un clima tan seco. Y pensar que son de interior, pues nos puede dar la falsa idea que aguantan todo lo que hay en nuestra casa, que puede ser la falta de luz, que son como mucho más autónomas, que no hay que regarlas tanto, bueno, equipararlas un poco a un mueble. Por eso de ser de interior, y no es esa la realidad, ¿no? Sino que muchas veces pues acusan mucho la falta de humedad, y por eso hemos insistido en que coloquéis donde están las calefacciones focos de calor y focos de aire, no tanto por las temperaturas, sino porque resecan mucho el ambiente, y pues estas plantas son de selva total, entonces van a acusar muchísimo el cambio y no van a estar tan bonitas como esperamos, que es verdad que las plantas son supervivientes natas, se adaptan a todo y no van a morir, pero bueno, van a aparecer algunos problemillas, que es cuando nos entra el miedo verde, que pueden ser manchas, que están más lánguidas, y bueno, pues en realidad es que tienen un pequeño problema, no están muriendo, pero te están diciendo que cómodas no están, ¿no? Y ese es el problema de denominarlas de interior, ¿no? Que en realidad son plantas tropicales y que necesitan de esa humedad ambiental, que no siempre es fácil conseguirla. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, minimizarla. Las corrientes tampoco les gustan, y ese sol directo, que en exterior para tener muchas posibilidades es tan importante, en las plantas de interior, como suelen estar, bueno, interior, ya he dicho interior, pero que es lo que arrastramos, en estas plantas suelen ser plantas que están debajo de grandes árboles, ¿no? Entonces siempre están protegidas de los rayos del sol, y hay que intentar no pegarlas mucho a las ventanas, que hacen un efecto lupa. Incluso plantas con mucho color en las hojas, lo que les pasa es que van perdiendo esos colores tan característicos. Y esto pasa un poco también en planta de exterior, que está súper bien que ya sepamos que lo que necesitamos son plantas que vayan bien en sombra, pero a veces hay un poco de batiburrillo ahí, y claramente nos gustan las flores, nos decantaremos por las flores, y muchas de ellas, o sea, todas, necesitan un pelín de sol en las horas más suaves, que como hablábamos antes eran el este y el oeste, y si no, no van a florecer. Por lo tanto, son de semisombra, que, bueno, me parece como una verdad verdadera, así un poco light, pero es que es verdad que cuando tu hortensia ya no vuelve a florecer
y vas a Galicia, las ves como las ves, pues viene la frustración. Entonces, bueno, son de semisombra, necesitan un poquito de sol y si no, pues hay otras opciones más verdes y más frondosas que nos van a ayudar a esa orientación más norte sin nada de sol. Otra vez los peques que no sabemos si están por ahí, ellos también tienen la oportunidad de hacer la selección de plantas para su casa y hacer un juego muy divertido de renombrar a las plantas de su casa si es que ya las tienen. Y aquí ahora os vamos a dar algunas grandes propuestas de plantas que pueden ir, son las respuestas a las preguntas que os hemos ido haciendo según la implicación y según la luz. Empezamos con si tenéis poca implicación o poco tiempo, que a veces implicación parece que no te quieres implicar, valga la redundancia, pero bueno, si os consideráis mataplantas, estas son una súper buena opción para vuestras casas dentro. Sí, vamos a empezar por las que van a ir en el interior y lo que hemos hecho, porque es muy difícil al final hacer una selección de solo estas plantas van bien y también lo que queremos es animaros a probar con todas y que cada vez haya más variedad. Nos hemos ido un poco al extremo, a las grandes supervivientes y las que son un poquito más peculiares y a lo mejor a gente que le apetezca entrar más en esa investigación de las plantas le pueda dedicar más tiempo y más paciencia sobre todo. Entonces, aquí hemos puesto las top del poco cuidado y de la resistencia, que son cactus y grasas, la cinta, que es súper característica y que ha estado en horas bajas, ¿no? Que también nos pasa que vemos tanto una planta que acabamos por coger la manía, pero bueno, nos pueden dar muchas pistas de por qué hay tantas y por qué sobreviven incluso en los portales y es por su gran resistencia. La zamioculca y la sansevieria, que sonará muchísimo por lo que antes comentaba Marta, porque están siempre en las listas de purificadoras. Bueno, nosotras lo que le queremos otorgar es el premio a la resistencia, incluso en zonas con poquita luz. Al igual que la Beucarnia y las Drácenas, que es una familia súper grande y que a todas nos sonarán por el tronco de Brasil, que también es otra de las especies que ha ido pasando de generación en generación y que claro, que lógicamente sobreviven un montón porque duran años y años y hay gente que nos pregunta como, ¿cuándo va a parar, no? Si nunca muere. Y bueno, es un grupo muy amplio que da muchas opciones porque hay con diferentes tipos de hoja, de texturas, de colores. Y bueno, si tenéis la oportunidad de ver todas estas plantas en vivo, os daréis cuenta que tienen una característica común y es el grosor de las hojas en la mayoría y otras en los troncos. Todas esas hojas más gorditas, tan duritas, al final están llenas de agua, ¿no? Entonces lo que resisten es esa falta de agua que podemos tener en un momento en el que no le podamos dedicar tanto tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa con esos troncos de los troncos de Brasil o de la Beucarnia, que incluso llaman pata de elefante, y es que son la gran reserva de agua de estas plantas y por eso pues, podemos despistarnos bastante con ellas y las hemos puesto en esta parte de poca implicación o de necesidad de un poco que vivan solas nuestras plantas. Aquí queríamos hacer otra verdad verdadera porque, claro, por lo que acabamos de contar, todas estas plantas resisten súper bien la falta de agua, tienen sus reservitas, no les importa nada que se nos olvide regar, pero claro, al contrario, todo ese encharcamiento que podemos hacer en un momento dado les viene fatal. Y también muchas veces jugamos como a engañar a las plantas, ¿no? Y si hace mucho que no te riego y te veo ahí que lo estás necesitando, luego te estoy regando 7 días a ver si te olvidas, ¿no? del daño que has sufrido y eso siempre sale mal, porque se encharcan, no dosifican ese agua, se la beben entera y se pudren. Entonces, lo ideal es volver a esa normalidad de riego
cada 10 días, cada 15 días y no intentar suplir toda esa falta de cuidado que han tenido. Esto pasa con todas las plantas, sobre todo las que ponemos en interior, pero claro, cuando son tan resistentes y acumulan tanta agua ya en sus órganos, pues el daño es mucho peor. Entonces, para nosotras la clave es no regar nunca sobre mojado, que la superficie esté seca, incluso que no pese nada la maceta, porque la superficie en contacto con el aire se seca enseguida, pero por abajo siguen pasando cositas. Y lo ideal, a no ser que tengamos un super árbol dentro de casa, es regar al peso. Si no pesa la maceta, pues es el momento de regarla, y si no, pues meter un palito, el dedo, algo que nos diga que más allá de la superficie está ya seca esa tierra, y si hay dudas, pues mejor no regar. Para una implicación media, ya lo hemos dicho, ¿no? que hay un abanico muy grande, y sobre todo en planta para interior, que son tan fáciles de cuidar en el sentido que requieren muy poquito riego, no sufren tanto las diferencias de temperatura, y al final con un poquito de luz casi podrían vivir solas, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una selección de las que más nos gustan a nosotras también, porque tienen sus florecillas, porque tienen unas hojas súper bonitas, ¿no? Con unos colores que no estamos acostumbradas a ver, y hemos querido que sean las representantes de todo este mundo verde adaptado a interior. También queriéndoos contar que no siempre van a tener flor, que son flores que no se parecen a las que estamos acostumbradas a ver en el campo, que son mucho más duras, que tienen otras características, y eso va a hacer que nos duren mucho más dentro de casa, pero que ninguna es eterna. Y bueno, pues tendrán sus momentos menos floridos, que también son interesantes, porque suelen ser hojas muy grandes, muy verdes, pero que no pasa nada, es su ciclo. Y si han encontrado el sitio que les guste, porque no hay una ciencia exacta para esto, pues volverán a florecer. Y las que tienen más color de hoja, pues con un poquito de luz media conservarán todo su esplendor. Y al igual que pues, colgantes y demás tipos, pues es que siempre hay un abanico muy amplio, que cuando ya tienes más ganas, ¿no? Y has superado el miedo después de haber pasado por todas esas tan resistentes, decidir dar un pasito más, pues tienes todas estas opciones hasta que llegues a ser un pro o una pro, en la que ya empieces a coleccionar rarezas, que además están súper de moda, porque como en todo hay tendencias. Y bueno, nosotras es verdad que como estamos metidas en este mundo, vemos todo el rato estas plantas últimamente, y a lo mejor no son tan conocidas, pero sí que son el reclamo cada vez más en tiendas de plantas, porque están realmente muy de moda y son un poquito difíciles. Difíciles en el sentido que en el que no os podemos dar una pauta fija, pues, como hablábamos antes, de riego cada 10 días, que tengan un poquito de luz. En estas hay que tener como el tiempo y la paciencia de ir observándolas y pillarles el punto. Estas son las plantas de cógeme el punto y te haré feliz, o si no, pues te haré la vida complicada, ¿no? Porque no es tan claro cuál es el problema que tienen, o qué les gusta o qué no les gusta, y por eso las hemos puesto en un escalón un pelín superior. Pero bueno, que si os apetece tener algo diferente, pues tampoco son el horror de los horrores, ¿no? Y no van a morir seguro, pero bueno, hay que tener como esa paciencia. Igual antes de exterior, si tenéis alguna pregunta, ¿no? Si no nos funciona el chat, O no lo sabemos. No podemos verlo. Entonces, si alguien está pidiendo paso, no sé si Marta o Lucía o Elisa pueden dejar un ratito que alguien nos cuente. Sí, soy Juan. Por aquí hacen algún comentario. De momento no hay preguntas.
dice Leticia Villar que se está dando cuenta ahora de que cometía muchos errores de verdad verdadera. Sí. Pues nos alegramos no de que cometa errores, sino de que vea la luz, por fin. Y otra Sí, compañera nosotras... comenta que es muy interesante lo que estáis contando. Yo personalmente el perfil que tengo es de asesinar plantas. O sea que... Total. Bueno, no creo. Vamos a intentar que te des cuenta del por qué, ¿no? Y que no seas tú, sino que te faltaba información. Y es que todas estas verdades verdaderas, al final nosotras las hemos ido reuniendo a base de observar cosas que hacíamos nosotras o que decíamos nosotras y de cosas que nos contaba la gente, ¿no? Y bueno, que son fruto de la experiencia, que creemos que no engañamos a nadie ni nos hemos inventado nada porque ha sido trabajo de investigación total. Y de escucha. Y de escucha, sí. Una aportación también, Elisa Hernández comenta que es muy interesante súper interesante lo que comentáis y que les sirve para pensar en que las plantas, claro, van en su lugar adecuado. No podemos, como, no sé, repartir las plantas así a la primera, ¿no? Como buenamente quedamos. Bueno, luego es verdad también que pasa mucho que a veces nos decís, la he cambiado de sitio porque no la veía bien y la he vuelto a cambiar y la he vuelto a cambiar. Y tanto cambio de ubicación no les gusta nada a las plantas. O sea que si vemos que está bien en un sitio, ahí se queda. Sí, salvo que haya que mover todo el espacio, ¿no? Que hablábamos antes de zonas de paso y demás, mejor dejarla donde está, no ser que sea algo muy necesario, ¿no? Porque sí que es verdad que se hacen ahí como donas, han encontrado su puntito de luz, su temperatura, están en interior y sí, o sea, el baile muchas veces no es lo ideal y veremos, sobre todo al final de la presentación, que ya hacemos como el bombardeo de verdades verdaderas, como muchas veces ese miedo y exceso de mimo es contraproducente, ¿no? Así que hablaremos del baile también un poquito más adelante. Y nos llega en el chat también la primera cuestión. Plantean el espatafilio que tiene Elisa, pues que las ramitas y las flores se han puesto marrones. Que las flores antes eran blancas y que ahora pues tienen un color pues así, pues marrón. ¿Qué pasa con Sí. los espatafilium? Bueno, lo que hablábamos que justo viene como de la diapositiva anterior de plantas con flor, que muchas veces pensamos que son eternas, ¿no? Y bueno, ninguna lo es. Incluso a las que llaman flores eternas, ¿no? Que hay las típicas que parecen casi de papel y tampoco resisten toda la vida. Entonces, si son las flores, seguramente sea el proceso natural de la planta en el que ya esa flor ha tenido su tiempo y su función y lo que hay que hacer es cortarla, ¿no? Que las plantas de interior no tienen flores que se caen como la naturaleza o eso no ocurre en nuestras casas y hay que cortarlas sin pena ni nada, porque además lo que potencias es que cuando llegue su momento vuelvan a florecer. Entonces, si son flores o dependiendo qué tipo de plantas, estas cosas pasan y es lo natural, ¿no? Lo natural muchas veces es que la planta muera porque ha cumplido con su ciclo y sobre todo que la flor lo haga también. Comenta Elena Granados también que si podéis comentar algo sobre la sequedad que genera la calefacción y cómo se puede gestionar. Y os doy las gracias de antemano. Sí, lo hemos hablado mucho por el tema de las calefacciones y demás, que en Madrid es un hecho, ¿no? Y muchas casas incluso todavía con calefacciones centrales, que incluso nosotras lo notamos, ¿no? Y las plantas mucho más. Es una cosa un poco complicada porque hay como muchos truquillos, pero que nosotras no podemos asegurar que funcionen al 100%. Tener un humidificador sería lo ideal, sobre todo para no tener que ser nosotras las que estemos pulverizando todo el rato las plantas, ¿no? Que en muchos sitios nos recomiendan
Pues pulverizar frecuentemente las hojas pues con el típico fufu de agua. Y qué horror, ¿no? O sea, nosotras no recomendamos eso porque lo que queremos es fomentar tener plantas, ¿no? No que sea un castigo. Entonces, bueno, esa sería una opción que nos parece una tortura. Tener un humidificador, pues al final ganarían todas las personas que están en casa, ¿no? Porque es verdad que Madrid tiene un clima muy, muy seco y que no viene bien a nadie. Y después, bueno, pues el típico truqui de los cacharritos que se cuelgan, ¿no? en los radiadores con agua y que al final, bueno, pues que se evapora, crea un poquito de humedad, pero es verdad que es muy difícil. También deciros que las plantas no se mueren por esto. Normalmente, y sobre todo las que parecen palmeras, las kentias, las arecas, que es como la que tenemos nosotras aquí, son las que más lo sufren y le salen unas manchitas al final de la hoja, como que se seca la punta de la hoja y no va más y no pasa nada. Es como su forma de expresar que le está faltando esa humedad, es el síntoma, y si no va más allá, o sea, si esa mancha no recorre toda la hoja, no va hacia el tronco, no hay otro problema. En ese caso sería un problema de riego y la hoja acabaría amarilla entera, ¿no? Pero si es solo la puntita, pues no tener humedad en Madrid es muy fastidioso, pero a las plantas no las mata y a nosotras pues solo nos hace estar un poco más incómodas, ¿no? Y pues soluciones, al final el humidificador creemos que es lo que realmente funciona, ¿no? Y con un resultado mejor. Bueno, hay como 3 preguntas más, pero creo que voy a cambiar el orden porque José Gater comenta cómo se puede aumentar la humedad ambiental, o sea, justamente viene al hilo de lo que estabas comentando. Y una vez que respondáis a esto de José, pues comento las otras dos. ¿Cómo aumentar la humedad ambiental? Sí, pues que, sí, con un humidificador, es que no se puede hacer mucho más. O sea, si es solo para la planta, pues se podría pulverizar, pero es que nos parece bastante tortura tener que estar todo el tiempo, porque si pensamos que las plantas de interior no existen, que por eso hacemos mucho hincapié en eso, sino que son plantas tropicales, intentar simular la atmósfera de una selva en nuestra casa o en Madrid es que es una locura, es imposible. Entonces, sabiendo que eso sería el ideal, en la medida de lo posible, pues no darles muy mala vida, ¿no? Alejarlas de ese poco de calor, no ponerles delante un aire acondicionado que el efecto es lo mismo y bueno, pues nada, que se adapten, si tampoco van a morir. Puede que tengan eso, algún síntoma en sus hojas que esté indicando que le está faltando humedad. Pero aumentar la humedad en un espacio cerrado, pues es que podría ser la solución aplicada a las personas, ¿no? Pues modificadores, supongo que cada vez habrá más cosas pensadas para las casas que estén un poquito más húmedas y mejoren un poco ese tema. Pero algo específico para plantas, pues no sacarlas de sus selvas sería la única opción. Seguimos con las preguntas. Otra persona comenta que tiene una tradescantia y quiere saber si es mejor situarla en el interior o en el exterior. La tradescantia en Madrid se ven muchísimos balcones y aguanta de todo. Nosotras recomendamos que no sea muy a pleno sol, o sea, que al final podría quemarse o sobre todo perder esos colores tan característicos de la tradescantia. Hay varias, quizás sea la que es más rosita y otra que es un poco más morada, pero todo ese color tan característico sí que lo conserva si tiene una luz más tamizada, ¿no? Si el sol no es directo, si es una zona más sombría, ellas en un norte sí que irían mejor, o en un sol de primera hora de la mañana, y si no en interior. Bueno, y aquí la última que está en el chat, Yurika comenta que si vais a hablar de hacer mini huertos urbanos. Bueno, vamos a dar una pincelada porque eso sería otro taller, pero sí que vamos a dar el perfil de quién podría tener un huerto urbano y qué necesidades
tienen, ¿no? Sobre todo de cuidados y cómo funcionan, pero vamos a pasar de puntillas porque da para un taller de varias sesiones el tener un huerto urbano en casa. Es imposible. Bueno, ahora justo como comenzamos con exterior va aquí, pero... Vale, pues yo sigo pendiente de si alguien quiere aportar más cuestiones y os voy avisando, ¿vale? Gracias, Juan. Pues ya estamos en exterior respondiendo a esa primera pregunta de quién soy y qué necesidades tengo. Y bueno, las respuestas son muy parecidas. Cactus y crasas también hay posibilidad de tenerlas en exterior. La foto de la izquierda son los sedum, que es un tipo de crasa, no se parece tanto a las que encontramos ahora en un tamaño mini y que además se reproducen súper fácil, ¿no? Con esquejitos y con trocitos de la planta, pero en cuidado se parecen mucho y en exterior irían fenomenal. Además hay muchos de ellos que son autóctonos y que están súper aclimatados. Y aquí queremos romper una lanza también por las crasas, los cactus y sobre todo los sedum, que son más desconocidos, y es que no son tan feos, que mucha gente como que es como para poner crasas no pongo nada, ¿no? Que son un rollo todas iguales y en realidad hay un mundo de posibilidades. El caso de los sedum no sabemos si no se aprecia muy bien en la foto, pero hay un montón de tipos de hojas, de colores en las hojas, de floraciones de un montón de colores, que también estaría guay tener como ese ratito de ver cuándo florece cada uno, y al final tienes un jardín cambiante, ¿no? En el que unos meses tienen flores un tipo de plantas y otros otras. Y bueno, que son muy agradecidas y que para poco tiempo y sin riego, sin un grifo en exterior es casi lo más cómodo, ¿no? Porque si tienes poco tiempo, regar una terraza ya dentro de casa cuesta, pero las plantas aguantan más. Pero regar una terraza a pleno sol en agosto, que regar todos los días y en zonas de azotea y en áticos y eso incluso 2 veces al día. Entonces, si hace mucho calor y hay mucho sol, esta sería la mejor solución y bueno, investigar un poquito cuáles son las posibilidades y darnos cuenta de que podemos jugar con muchas formas, con muchos colores y al final tener un jardín interesante, ¿no? Y no monótono. Y luego aquí ya nosotras sí o sí tenemos que introducir el arbusto autóctono y los que están aclimatados en el sentido, por un lado, o que llevan tanto tiempo que se han naturalizado y que nos parece que son de la familia ya, aunque probablemente tengan otros orígenes, o que se parecen tanto su hábitat natural a las condiciones que tenemos aquí que funcionan súper bien, ¿no? Y nosotras si tenemos que elegimos el arbusto autóctono. Es verdad que en los viveros no son fáciles de encontrar, que también queremos hacer como ese llamamiento a pedirlos y a demandarlos, a ver si vuelven las jaras a los viveros y que por pura lógica es lo que más va a sobrevivir, ¿no? Todo lo que podemos encontrar cuando observamos la naturaleza que vive de manera autónoma en un parque regional va a sobrevivir en nuestras casas con un pelín más de cuidado porque estarán en una maceta y al final no pueden irse a buscar agua ni nada que necesiten, nutrientes, pero que por supuesto la climatología la van a soportar 100%, ¿no? Y igual aclimatados quizás se encuentren más en parques y jardines, en alguna rotonda, todos esos que como hablábamos con la cinta estamos un poco cansadas de ver, pero que están por todos lados, es que realmente están funcionando, ¿no? Nadie pondría algo en un espacio público que tuviese que cuidar cada día y que no funcionara, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la clave para hacer una selección de plantas súper resistentes en el exterior. En implicación media, y nos repetimos que las opciones son muchísimas, sobre todo si tenéis orientaciones con mucho sol en exterior, hay muchas más opciones. En semisombra estaríamos un poquito más limitadas, serían, en el caso de las hortensias, si las hemos puesto aquí, serían de una zona un poquito más sombría y igual, pues pensando en dónde encontramos este tipo de plantas, ¿no? Que
en zonas más húmedas, más sombrías, que no tienen tanto calor, y en Madrid solo sobrevivirían en zonas de semisombra, ¿no? Que también la sequedad ambiental en el exterior se nota. Y hemos hecho esta selección, pues muchas porque son de hoja caduca, y cuando ya has tenido así tu experiencia con cosas que funcionan, como que le has perdido el miedo a tener tus palitos en invierno, ¿no? Que al principio echan mucho para atrás, también sabes que lo que está pasando es que la planta está en su ciclo natural y que esas hojas amarillas son pura estación, ¿no? Y no le está pasando nada, que al principio nosotras recomendamos perennes por eso, ¿no? Porque te puede dar la sensación que la planta se está muriendo, y bueno, lo que está haciendo es como todo ese cambio de hoja y de estación que muchas veces no sabemos reconocer, ¿no? Que no siempre es tan evidente como esa caída de la hoja del árbol. Las aromáticas, que son súper resistentes, las hemos puesto en este punto medio porque muchas veces son tan salvajes que hay que podarlas sí o sí, ¿no? Y olvidarte de ellas es una invasión de aromáticas en tu terraza. Entonces, pues, contaros cuál ha sido el criterio, que no es excluyente para ningún grupo, sino que pensamos que este tipo de plantas requieren un pelín más de atención, porque de repente necesiten un pelín más de riego cuando van a florecer, o porque realmente hay que podarlas porque ya están salvajes, ¿no? O sea, es un poco el motivo. Por aquí Mercedes Álvarez comenta que otros arbustos conocéis y cuáles podéis recomendarnos. ¿En general? Bueno, yo creo que al hilo para poner en exterior, como ahora. De autóctonos, supongo que se refiere. Sí, entiendo que son autóctonos. Pues es verdad que no todos son fáciles de encontrar en los viveros. Sí hay jaras, pero quizá al principio no se puedan reconocer porque son como colecciones de jaras un poco diferentes a las que podemos encontrar en el campo, en Madrid, que es la jara más pringosa, con esa flor tan blanca. Pues podemos encontrar jaras con flores azules, amarillas, con mucha variedad, también buscando que resulten atractivas, ¿no? Pero hay alguna jara, aunque a lo mejor no encontremos la que estamos buscando por tener una referencia más silvestre en Madrid. Los durillos, que también, si ya lo reconocéis o veis, sabéis que están por todos lados. El madroño es muy característico también, así como los más conocidos. Y luego los mirtos. Los mirtos van mejor en semisombra, pero también los conocemos mucho porque en la Alhambra de Granada hay un patio dedicado al mirto, que es el patio de los Arrayanes, y ha sobrevivido durante muchísimo tiempo en un sitio además con un clima con temperaturas muy extremas como puede ser Madrid, ¿no? En Granada hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, o sea que sería un arbusto que sabemos de sobra que va a sobrevivir. Y luego ya hay mucha mezcla entre pues, plantas no tanto autóctonas, pero ya muy naturalizadas, que podemos utilizar, y pueden ser abelias, pues que hay un mogollón. Podríamos tirar la hora y pico aquí, pero también hay muchas aplicaciones ahora que con una foto reconocen el arbusto. Entonces, si veis algo en la calle, en un lugar que os haga pensar que es muy resistente, porque esté en un parque o porque esté muy espectacular, se pueden identificar con una aplicación de móvil, y casi es lo más fácil, ¿no? Y en viveros la clave está en no quedarse en el escaparate, ¿no? En la entrada al vivero, que siempre va a ser lo más exótico y seguramente de climas más cálidos, que nos recuerden a nuestras vacaciones. O sea, eso pasa mucho, ¿no? Que cuando vuelves de la zona del Levante o de Galicia, del norte, siempre te apetece cosas que has visto allí, que no tienes aquí, y al final por algo será, ¿no? Que aquí no sea tan típico encontrarlas. Y el enganche en la primera parte de un vivero es todo eso tan espectacular por diferente, ¿no? que nos encontramos.
Entonces, adentrarnos en el vivero también nos va a llevar a esa planta, no tanto autóctona, porque es verdad que hay muchas cosas que no podemos encontrar en vivero, pero sí que aclimatada. O sea, hay que irse como al fondo del vivero a buscar lo que es más resistente, ¿no? Y no quedarnos en lo más llamativo. O preguntar, ¿no? Sí, preguntar. En el vivero por arbustos así. Sí, además el haber hecho todo ese trabajo de identificar cómo es tu espacio y lo que necesitas, a la hora de ir a un vivero, te va a facilitar mucho el tener la respuesta adecuada, ¿no? Porque estás dando ya toda la información para que te aconsejen un tipo de arbusto en concreto, ¿no? Y no haya este momento de, bueno, pues te podría gustar este aguanta el sol, pero bueno, pues prueba. No, es que ya necesito con sol, con viento y que no pierda la hoja, ¿no? Entonces es mucho más fácil que te recomienden un arbusto en concreto. De momento no hay más preguntas, o sea que podemos seguir adelante. Vale. Pues es en este apartadito, en el de mucha implicación en exterior, donde hemos puesto toda la parte de huerto. Y la explicación es porque un huerto necesita muchos cambios a lo largo del año, porque la mayoría de las verduras que cultivamos son de temporada. Entonces sí que requieren ese esfuerzo de conocer en qué momento hay que sembrar, si sembramos, en qué momento hay que plantar si compramos las mini plantitas, cuando se agota la planta y hay que hacer un cambio de todo la mesa de cultivo o de las jardineras. O sea, para nosotras el lugar donde se haga el huerto no es tan importante, podemos hacerlo en macetas, en jardineras, en mesas de cultivo. Solo hay que saber qué espacio necesita cada una de esas plantas y elegirlas en función de eso, pero sobre todo lo que queremos contar es que sí que necesita de mucha dedicación, en el sentido que hay que cambiarlo 2 o 3 veces al año, estar más pendientes de plagas o más susceptibles de tener plagas, y bueno, pues requieren cierto mantenimiento para sacarle provecho, que de primeras a lo mejor es demasiado. Entonces, bueno, si os apetece, por supuesto, hacerlo, pero ya sabiendo que requiere de esa implicación mayor que con arbustos que al final van solos y necesitan que le reguemos, básicamente. También en este apartado, y porque se parece mucho a lo que le pasa a los huertos, hemos puesto las plantas vivaces o de temporada. Quizá las vivaces nos suenen menos, y son aquellas que realmente tienen unas floraciones espectaculares, pero duran muy poquito. Las flores de temporada son las que podemos encontrar en los bulevares en Madrid, ¿no? Que nos llaman la atención justo por el colorido y por la floración, y que cambian cada poquito tiempo, ¿no? Y las cambian pues porque no dan para más, ¿no? Duran unos meses y ese es su ciclo normal. Y nosotras no queremos dejar de decir que es su ciclo normal, porque esto es lo que lleva a pensar que estás matando plantas, ¿no? El tener unas plantitas con unas flores monísimas, que además suelen ser más económicas y que te duran un suspiro. Y es que, bueno, pues hay plantas de temporada normalmente de primavera a verano y de otoño ya y de invierno algunas, ¿no? Funcionan un poco así en esos dos grupos, las de invierno y las de primavera. Luego alargan un poquito más y es su ciclo normal, y hay que saber que si te apetece una explosión de color rápida y que impacte mucho, pues a cambio tendrás que cambiarlo cada cierto tiempo, y ese tiempo suele ser poco. Y luego las plantas vivaces, que son las que desaparece toda su parte aérea, pero se mantiene la raíz y va a volver a salir el año siguiente, ¿no? Que eso también es una cosa muy guay, que hace que tu jardín cambie mucho a lo largo del año, ¿no? El que tú estés combinando arbustos de hoja perenne, que no la pierden nunca, con otros que hacen todo ese juego de colores hasta perderlas, y otras que aparecen y desaparecen, que son las vivaces, y que por supuesto podemos pensar que están muertas, porque de hecho su parte aérea lo está,
pero luego te dan esa sorpresa que, sobre todo en primavera, pero hay vivaces igual que si las seleccionamos de invierno, de verano, de primavera, van a ir floreciendo en distintos momentos y van a hacer que siempre tengamos alguna florecilla por ahí en nuestro jardín, y deberían estar identificadas en los viveros. Y aquí sí que hay millones de plantas vivaces. Una muy característica son los crisantemos, que desaparecen y luego vuelven a aparecer. Y puede pasar también con alguna culinaria, ¿no? Que de repente el perejil, así por poner un ejemplo que quizás sea más conocido, el perejil en invierno prácticamente desaparece y muchas veces rebrota en primavera. Eso sería un poco lo que le pasa a todas esas plantas vivaces, pero no se han muerto. Aquí Leticia Aguilar dice que siempre se le muere una plantita de albahaca que compró en una maceta. ¿Cómo habría que hacer para conseguir ese milagro de que la planta no fallezca? Pues no puedes. Es una planta de temporada. Y bueno, está guay que Leticia nos haya hecho esta pregunta, porque pues que la respuesta es clara, no eres tú, es la planta. Lo bueno de la albahaca es que la mayoría de las veces da muchísima flor, que luego puedes sacar la semilla y es muy, muy fácil. O sea, es dejar que se seque la espiguita que sale cuando florece y dentro hay unas semillitas negras que son súper fáciles que broten si las pones de nuevo en la maceta. Pero la albahaca, sobre todo en climas con inviernos muy fríos o con inviernos fríos, no sobrevive y hay que plantarla cada año. Sería un ejemplo de planta de temporada total. Podrías plantarla ahora, para el verano. Se ríe Leticia. O sea, que le habéis quitado un peso encima y ya pensaba que el problema era ella y no la planta. Sí, dice que sí. De eso se trata, que no hay mataplantas. Faltan estas cositas, ¿no? Y lo que dice Marta, que es un buen momento para comprar semillas, o bueno, si has tenido una plantita en casa o que alguien te regale, porque además esta es la típica semilla que todo el mundo que ha tenido albahaca y sabía que esto pasaba, la guarda, y en cantidades industriales, porque da mogollón de semillas la albahaca. Y el cilantro también, y le pasa un poco igual. Otra compañera, Gema, pregunta por plantas antimosquitos. Por plantas antimosquitos. Vale, alrededor de esto puede haber el mismo mito que con las que son purificadoras, la verdad. Y yo huiría un poco de las que dicen antimosquitos. Pero bueno, las que tienen olores más potentes, que no tanto mosquito del madrileño que nos pica en verano, no hay nada específico, pero sí que es verdad, y esto cuando tenemos un huerto funciona súper bien, que hay algunas plantas que tienen un olor que a los insectos en general no les gusta y sirven como un repelente natural. Y esto podría ser la citronela, que la hay como citronela pura, que es una hierba, y luego hay algún geranio que también se llama de citronela y tiene un olor a limón súper fuerte. Y bueno, es que el aceite esencial funciona, ¿no? O por lo menos queremos creer que funciona, porque yo, que me pican los mosquitos mogollón, me lo echo como si fuese colonia y yo creo que sí funciona. Bueno, además que es una planta súper resistente. Sí. Y algunas aromáticas también. Hay una albahaca que es antimosquitos. Nosotros nos parece interesante que ya que te pones una albahaca te la puedas comer. La antimosquito se puede comer, pero no es tan... No sé, yo no soy nada cocinillas, pero la que comemos tradicionalmente es la de hoja ancha, huele parecido y serviría, ¿no? O sea, que también que cumpla varias funciones, ¿no? La plantita, que te dé más alegrías, además de espantar mosquitos. Y luego el tajete, que es una flor muy de verano, que es como un pompón naranja que se pone mucho en huerta, también espanta plagas. Hay más de 4 o 5 ejemplos, pero eso sería buscar algún articulito de plantas que repelen plagas, más que
por escrito todos estos nombres para que los podáis tener o alguno más, pero hay libros enteros sobre plantas que curan plantas, se llaman, ¿no? O que protegen plantas. Muchas gracias de parte de Gemma por la respuesta. De nada, Gemma, un placer. No hay más comentarios. Quedan como unos 12 minutos para las 6. O sea que podéis continuar con el taller. Vale, pues ya si no terminamos. En interior le hemos querido poner el foco a estas zonas sin tanta luz, porque nos parecen las más complicadas, las que más miedo dan, y sí hay opciones. Pero es verdad que es con poca luz. Eso es lo que queremos recalcar sobre todo. Esta es una amaranta, que también es otra de las plantas que están súper de moda, junto con las calateas, que son muy parecidas, tienen así el embés más granate y colores más oscuros. Eso nos puede indicar que aguantan bien la falta de luz, y la que tenemos al lado es una superkentia y también tiene un color más oscuro que otras primas que podemos ver en el vivero y que se parecen mucho, pero que tienen la hoja un poquito más clara. Bueno, si preguntamos siempre vamos a encontrar estas opciones en un vivero. Y en exterior con sombra, sin ese sol que hablábamos de primeras horas de la mañana para tener flor, pues bueno, tendremos cosas más verdes sin flores, pero siempre interesantes, ¿no? Los arces lo que tienen estos color de hojas, los hay hasta granates, son de hoja caduca, pero también los troncos a veces tienen colores. Bueno, es ir buscando otras características de las plantas que nos resulten atractivas. Y hemos puesto los helechos, pero lo hemos puesto un poco con doble intención, porque muchas veces en interior se piensa que aguantan bien, y esto sí que con la calefacción es, sobre todo para que no tengáis que barrer, esto es como lo de pulverizar, pues sería barrer, porque aguantan muy mal la sequedad ambiental, y bueno, es un hecho que crecen en sitios muy húmedos, y un sitio de sombra sin mucho calor sería lo ideal. En Madrid es difícil que no haga mucho calor, pero bueno, si es así fresquito, no tiene nada de sol, los helechos podrían ser una opción, que siempre hay muchas fans y muchos fans de los helechos, y bueno, ¿por qué descartarlos? Pero sí sabiendo que este sería su lugar ideal. Y ya por último, de estas otras preguntas que nos estábamos haciendo, es el tamaño y la ubicación, por lo que comentaba Marta antes, de zonas de paso, colgantes que ponemos muy arriba y que nos da una pereza horrible tener que regar, ¿no? Porque están ahí en la estantería y suponen un esfuerzo enorme bajarla, regarla, que no se le quede agua en el plato, o sea, esperar a que se escurra bien para volverla a colocar. Y esto lo que nos tiene que hacer pensar o saber es que cada vez hay más oferta en el mercado para solucionar este tipo de problemas, que podemos poner macetas con un depósito de agua en sitios más inaccesibles que hay que rellenar cada 2-3 meses. Cosas verticales más allá de un jardín vertical como el que conocemos y vemos muchas veces, ¿no? Que el tipo CaixaForum o así, pues un jardín vertical puede ser muchas cosas, y esta solución es una de ellas, que te ayuda a aprovechar bastante el espacio y tiene un riego automatizado. O sea, bueno, sobre todo pensar en qué es lo mejor o lo más adecuado para el sitio donde lo voy a colocar, y el tiempo que le puedo dedicar a mi planta. Creo que igual no da tiempo a... Vale. Bueno, este es el mismo ejemplo en un balconcito chiquitín que hicimos en Madrid, en el que pues, colgamos las jardineras. O sea, siempre hay que ir por el lado de la seguridad, buscar algo con los que estemos cómodas, que no se nos vaya a caer, que nos dé ciertas garantías, pero que siempre es una opción. Y comprar las plantas de acuerdo a ese espacio, o sea, pensando que las plantas de exterior tienen un crecimiento rápido y que probablemente haya que ponerlo en un espacio un poquito más grande, que esto ahora lo veremos con las verdades verdaderas, así que haremos así
para finalizar. Y ya lo último es que nosotros lo que recomendamos es agrupar, que las plantas se parezcan, que no tengas que regar un día unas, otro día otras. En una jardinera mucho más si tiene riego automático con más motivo, porque al final tú pones un programa y que se riegue toda a la vez. Entonces, buscar plantas que tengan características parecidas y que si nos hemos puesto un día para hacer riego, para cuidados, que se lo hagamos a todas y luego ya nos liberemos. Este es nuestro consejo. Tenemos más preguntas. Que yo creo que mejor las preguntas, ¿no? Porque nos quedan 5 minutos, ¿no, Juan? Sí. Bueno, pero en fin, que podemos ser flexibles. Si, yo creo que aquí estamos cómodas, o sea, si os sentís cómodas vosotras, pues tampoco hay que presionarnos, que hoy estamos salvando plantas. Es muy interesante lo que estáis contando. Sí, Por aquí era más bien para poder responder a las preguntas sí, tranquilas y dejar tenemos esto. tenemos un par de ellas. Leticia Vilar, que veo que está preocupada por dar la máxima longevidad a sus A plantas. su albahaca. Sí, bueno, en este caso son las orquídeas, las famosas orquídeas. ¿Cómo hacer para que lleguen a la vejez? Pensionadas. ¿Cómo, cómo hacer que las orquídeas lleguen a ser viejitas? Vale, las orquídeas no son tan difíciles. Lo que pasa que es verdad que es una planta que tiene un cambio súper drástico cuando pierde las flores, que como hablábamos antes con Elisa, es lo normal. La cosa es que vuelvan a florecer, ¿no? Y para eso sí que hay que encontrar el lugar adecuado, que pasa porque tenga mucha luz, y eso sí que en el caso de las orquídeas es imprescindible. Y hay muchos tipos, pero si tiene una Phalaenopsis, que es la más extendida, que es la de la flor más redondita y que va en una maceta transparente normalmente, la clave está en que le dé la luz a las raíces, y esto es así porque es una planta que crece sobre un árbol, entonces necesita esa luz en las raíces y además no demasiada agua. Hay que regarla poco, pero sumergirla, porque estamos hablando un poco a ciegas porque no sabemos si ese es el caso. Si nos puede decir Leticia qué tipo de orquídea tiene, pero no tienen tierra, tienen unas cortecitas de pino sobre la que se sujeta la planta porque si no se caería. Entonces, si riegas directamente por arriba, como regarías cualquier otra planta, y la dejas, no ha absorbido nada porque esa cortecita no tiene capacidad de retención de agua. Entonces, hay que regar sumergiendo la orquídea un par de horas hasta que todo... Vale, ¿puedes explicar qué quieres decir cuando dices sumergirla? O sea, que la metes directamente en agua durante un par de horas, entiendo. Sí, sí, la metes en un recipiente con agua como hasta la mitad de la maceta y la dejas unas horas ahí para que ella vaya absorbiendo, sobre todo las raíces, como no tiene esa esponja que es la tierra de otras plantas, que hace un poco de reserva y que la planta vaya cogiendo ese agua a medida que la necesita. Hay que sumergirla durante un tiempo tal que las raíces cojan toda esa humedad hasta el próximo riego. Y para eso hay que meterla en un barreño con agua, en un recipiente con agua, unas horas. Y luego es importante retirar todo ese agua antes de ponerla en el sitio definitivo. O sea, luego que escurra, que no se le acumule agua debajo, porque si no esas raíces seguirían bebiendo y se pudrirían. Y la forma de saberlo es que esas hojas de la orquídea, que también son gorditas, se empiezan a poner amarillas, acaban por caerse. Normalmente es un exceso de agua. Entonces, pues la media está como en unos cada 7 días, sumergirla un par de horas y luego ponerla en un sitio con mucha luz. Y para que vuelvan a florecer hay que intentar que las varitas donde salen las flores no se mueran. Y para eso hay que alejarla de los focos de calor porque también sufre muchísimo la sequedad ambiental, y si se secaran, pues irle cortando lo mínimo, como las puntitas, intentando salvar el máximo posible porque hay como unas uñitas, unos pliegues en el tallo del que va a salir un nuevo tallo con flores. Esa es un poco la fórmula. Bien. Os agradece Leticia los aportes. Elena Granados
nos da también las gracias, muchísimas gracias por la charla y que ella quería compartir su experiencia con plantas fáciles en Madrid. Dice que las fresas silvestres, las bocas de dragón para el exterior, yo entiendo que le han ido bien y que los tomates cherry también. Genial. Las fresas son muy fáciles, sí. No les gusta muchísimo el pleno sol. A lo mejor Elena sí que lo ha conseguido porque estas cosas luego pasan, ¿no? Lo hemos dicho en diferentes puntos de la presentación, que las plantas se adaptan y a nosotras muchas veces nos tiran por tierra lo que estamos diciendo, ¿no? Pues esto mejor no. Y se ha dado fenomenal a alguien, ¿no? Que también nos cuente un poco dónde las tiene. No sé si... Bueno, vamos a esperar a ver si Elena que nos cuente. Pero ella quería hacer este aporte, o sea que le habían ido bastante bien con las fresas, o sea que no ha conseguido de hecho producir. Dice que en Tetuán, que las tiene en Tetuán. Como nosotras. Sí. Sí. Eres vecina nuestra, Elena. Tetuán de nuestros amores. Pues sí, se dan muy bien las fresitas. Y da mucho gusto Compañera comérselas. otra compañera dice que tiene una bignonia blanca y que se queda muy pelada de hojas en el primer tramo de la base. Pregunta que Sí. si eso es normal. Yo creo que detrás de esa pregunta hay cierta preocupación, que si es normal. Bueno, la bignonia es de hoja caduca y muchas veces cuando vuelve a rebrotar lo hace por las zonas donde más luz recibe, que puede ser que o esté plantada con otras cosas que le estén quitando luz a la base o, bueno, el crecimiento de las trepadoras se concentra en la punta, ¿no? Es lo que más crece buscando pues, hacerse lo más larga posible. Entonces, la forma de ir, y esto pasa con otros arbustos, de ir rellenando como esos huecos que se quedan abajo, es ir cortando ese crecimiento apical que se llama del final del tallo para que esa fuerza se vaya distribuyendo de forma lateral, ¿no? Que le salgan más brotes laterales y vas consiguiendo que desde la base se vaya tupiendo, pero es normal y no le pasa nada, solo que bueno, pues que tienen así como la fuerza muy localizada en el final de la planta y para que se reparta un poco hay que cortarle como el pelo, ¿no? Despuntar las trepadoras, ¿no? Al final de esos tallos para que engorden un poquito. Y pasa también con muchos arbustos. Nosotras no somos muy amigas de las podas si no son necesarias, pero en este caso no es una poda, es despuntar, así cortar las puntas a las plantas para que les crezca el pelo más fuerte, si es que el símil es tal cual. Ya. Dice que es cierto que al lado de la base tiene otros arbustos y que os da muchas gracias por el consejo y que lo va a aplicar. A ver qué tal le va. Por favor, cuéntanos a ver cómo te va. Total, sí, por favor. Está muy relacionado el tema del taller con los cuidados, ¿no? O sea, el cuidado de las plantas, los autocuidados, ¿verdad? Pues son Sí, es las que además 6. todo esto es muy gratificante, ¿no? Sí. Cuando pierdes todo ese miedo verde que te produce tanta angustia, ¿no? Y es que es verdad que te la produce y hemos visto a gente súper apenada, ¿no? Y el saber el por qué y el poder ir aplicando las técnicas más adecuadas, la verdad es que es súper gratificante a nivel personal. Y te adentra también a un montón de otros temas. Sí. Nosotras, la verdad que la parte que nos quedaba es un poquito larga porque es como nuestro top 10 de verdades verdaderas que da bastante juego, entonces yo no sé pues si queréis que nos escriban y quien esté interesada y les enviamos la presentación o os la pasamos a vosotras porque es mucho. Pues qué pena, nos hemos quedado cortas. ¿Qué hacemos? No sé.
O sea, que nosotras la podemos iniciar, pero es verdad que sí que tendríamos que cortar como todo el desarrollo. Sí, y la historia alrededor, porque ¿Nos podéis Da para una adelantar? buena Pues, tertulia. venga, pues adelantarnos algo. Va. bueno, en pantalla ya teníais la primera, que es los espacios, que ha sido justo como hemos terminado también esa parte de selección de plantas, en las que hay que proyectarse a futuro, porque todo va a salir bien y las plantas van a durar mucho, van a crecer y van a tener otras necesidades, sobre todo de espacio, ¿no? Entonces, en esta verdad verdadera queríamos reivindicar la comodidad de las plantas y ver a grandes rasgos qué va a necesitar cada una para que cuando hagamos nuestro planito tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? Y que las plantas de interior no quieren mucho espacio, que va a ir siempre en proporción a su volumen. En exterior sí que necesitan un poquito más de tierra y de recipientes un pelín más grandes. Y en las trepadoras que nos comentáis, les gusta estar cómodas y ahí hay que pensar a lo grande, porque además son plantas súper longevas y nosotras hace poco hemos hecho un jardín, era Jumanji, la hiedra, o sea, salía ya del suelo, se había escapado de las jardineras, o sea, una cosa ya bastante heavy. Y bueno, que siempre hay que pensar a futuro, que es una forma muy positiva también de pensar en nuestras plantas, ¿no? Que van a durar mucho. Y para las hortalizas igual, no ocupa lo mismo una planta de calabacín o una planta de tomate que una lechuga. Entonces hay que pensar qué espacio tenemos para ver qué hortalizas podemos poner y qué necesitan para crecer. Nos comentan por aquí que igual estaría bien pues quedar otro día y hacer como una continuación, ¿no? O, en fin, que la gente que estamos aquí nos volvamos a ver en otro momento. Si queréis enviar también la presentación a la presentación que habéis puesto, enviarla a los participantes, también lo podemos hacer. O sea Sí, eso claro que lo podemos hacer, lo enviamos. Sí, que pues, se puede convertir en un material de consulta, ¿no? La presentación. Y bueno, y también continuar otro día, porque nos proponen desde la casa encendida igual que había que darle continuidad. Pues muy bien. O sea que genial, me ha encantado. O sea, me voy bastante, yo personalmente me voy bastante más tranquilo, que pensaba que, sí, que era muchos de los problemas que habéis comentado que eran problemas míos. Bueno, enviamos la presentación y estamos, o sea, que también disponibles en las redes, en la web, con nuestro correo, que para eso estamos también nosotras. Sí, sí, somos muy de gabinete además. Las compañeras en el chat, todos los participantes, Gema, Leticia, Mercedes, José, pues os agradecen las aportaciones y los consejos y que la charla estaba muy bien. Igual vosotras ya si tenéis acceso ahora al chat y podéis verlas. Sí, Vale. ahora sí, ahora vemos ya. Pues gracias a vosotras por estar. Nada, muchas gracias, Marta y Paula. Vamos, me uno a todo lo que acaba de decir Juan. Yo también me voy con eso de no es mi culpa. Hay una razón detrás, no soy yo, hay una razón detrás por la que se nos mueren las plantas o estas cosas que creemos que nos pasan, ¿no? Y bueno, la verdad es que con muchas ganas de ponerme a ver cómo creo un pequeño espacio verde aquí en casa. Me han entrado ganillas, la verdad. Qué guay, pues genial. Muchas gracias a vosotras también que nos habéis dado la oportunidad, ¿no? de hablar de esto. Bueno, si queréis por el chat, podéis poner cómo contactaros, como esto que acabáis de decir, ¿vale? Para que así lo tenga toda la gente. Y nada, pues agradecer también a todos los que estáis ahí, que habéis participado en el taller. Muchas gracias por haberos apuntado y estar ahí.
Y nada, gracias también a la Casa Encendida, que bueno, ha sido la facilitadora de esto en este espacio virtual, que no ha podido ser presencial, pero bueno, ahí la Casa Encendida virtual ha hecho que esto siga siendo posible, una edición más de la feria. Y nada, pues yo nada más que decir. Y que nada, pues a hacer más verdes nuestras casas con todo lo que nos habéis aportado en esta horita y media. Genial. Vale, os acabamos de enviar nuestro correo y nuestras redes. Perfecto, pues muchísimas Vale. gracias. A vosotras. Venga, hasta otra. Tarde. Adiós.